Y ahora en Hagamos que Funcione, como siempre, David Grant nos acompaña en el día de hoy para un tema muy interesante, crecimiento y desarrollo. Exactamente. Buenos días, saludos a todos. Buenos días, bienvenido. Crecimiento y desarrollo de personas que tienen alguna condición, de niños. Y en general, Okay. porque vamos a hablar específicamente de cómo hay factores que de repente preocupan a los padres en el momento del desarrollo de los niños. Sí, no todos los niños se desarrollan al mismo tiempo. Exactamente. Al mismo ritmo, cada uno a su momento. Pero cuando saber que realmente sí, está bien, te desarrollas a tu ritmo, pero hay algo que realmente necesita atención, Exacto. en este caso no sé si de terapias o médica, para salir adelante. Sí, el estándar del crecimiento de desarrollo más que nada nos indica que hay 5 factores en los que debemos enfocarnos. El desarrollo físico, el desarrollo cognitivo, lo que es la parte social, el lenguaje y lo que es el razonamiento y pensamiento. Okay. Esos son los estándares que nos presenta el crecimiento y desarrollo, de los que tenemos que estar bien atentos. Pero ¿qué sucede? Hay muchos factores que hacen que de repente los niños cumplan esos factores un poco más tarde o un poco más rápido que otros. ¿Qué factores pueden ser? Por ejemplo, si tenemos un niño que nace prematuro, entonces ahí es donde se aplica lo que es la edad cronológica y la edad corregida. Entonces, por lo general, eso va mucho de la asesoría del pediatra. Siempre las personas tienen que asesorarse del pediatra de cabecera del niño. ¿Cuál es la edad cronológica y cuál es la edad corregida? La edad cronológica es la edad en la que nace el niño. Digamos que si es 7 mesino, uno a partir de que nace va contando y que bueno, ya cumplió un mes, ya cumplió 2, así, Claro. ¿no? Y así se va consecutivamente. Pero cuando va a una evaluación pediátrica, dicen, pero ¿nació a término o fue prematuro? Cuando uno explique que no, fue 7 mesino, te dicen que, bueno, entonces cronológicamente no tiene 6 meses, sino tiene 4. 4 meses, Cuatro, correcto. claro. Porque Esa es le la edad, faltaron 3 para terminar. esa es la edad corregida del niño. Claro, ok. pero lo que dijo Erika es muy importante y es muy válido porque, por ejemplo, cuando tuve la oportunidad de estar en mi Universidad de Panamá, una de las primeras cosas que yo aprendí a nivel de educación, metodología de la enseñanza, es que tú no puedes ser educador si tú no sabes respetar la velocidad Exacto. de cada niño. Exactamente. Y yo siempre pongo el siguiente ejemplo. Ahora yo sé que no estamos hablando de educación, sino que estamos hablando del crecimiento y desarrollo del niño. Pero es muy importante, señores, que sepamos que hay niños, por ejemplo, y es la mejor comparación, son gemelos, nacen. Exacto. Jamás van a hablar al mismo tiempo y hacer las cosas a la misma vez. Exacto. Aunque están en el mismo momento y están en el mismo lugar con las mismas personas y recibiendo la misma Estimulación. interacción. Exacto. Entonces yo creo que cada uno de nosotros nace con una personalidad y algo pues que hay que respetar. Dime un poco sobre lo que es crecimiento y desarrollo. Cuando los papás se preocupan mucho, ¿cuál sería la reacción correcta en base a tu experiencia? Porque los papás pueden frustrar el proceso de crecimiento y Exacto. desarrollo del niño. ¿Qué sucede? Muchas veces, un ejemplo claro, cuando el niño empieza a gatear y de repente empieza a tratar de sentarse correctamente y ven que el niño mete un poco el pie o que mete ambos pies, eso ya es un motivo de preocupación para muchos Claro. padres. Pero hay que llevarlo corriendo al ortopeda, hay que ponerle bota, hay que ponerle yeso. Y es una preocupación normal. Pero en esos casos son muy puntuales las patologías que requieren que los niños se les ponga yeso o bota inmediatamente. O en otros casos los DAFOS. O sea, esos tienen cierta patología que los ortopedas, primero lo ve el pediatra. Luego cuando el pediatra Él se lo lo refiere, refiere. exacto, lo refiere a ortopedia, es porque vio alguna patología, una debilidad en el tendón, algo en esa área de la pierna que necesita una evaluación. Pero yo prefiero que el padre sea alarmista, me voy a ir al otro extremo, a que de repente el niño tiene 4 años, 5 años, o sea, 3 años, 4 años y de repente no tiene un lenguaje correcto o no correcto, sino adecuado para su edad y cuando entra a la escuela, ya sea en maternal, porque ahora se empieza muy temprano, entonces se empieza a dar cuenta de todas estas cosas y yo conozco muchos padres que están en negación y puede ser que esté dentro del espectro autista o simplemente tenga que ir padres a una en terapia de negación. lenguaje porque no es estimulado lo suficiente en el hogar. Entonces, cuando yo prefiero que sea alarmista y que vaya y te diga, no, Sí. tiene que hacerle eso, a que no haga nada Claro. y que espere ya, porque a veces es muy tarde. Eso es cierto. O si Permíteme. hubiese empezado más temprano, hubiese tenido avances mucho más Claro que visibles. Esa parte del lenguaje es bien peculiar y hay que tener mucho cuidado en esa parte. ¿Por qué? Digamos que cuando el niño nace, toma pecho o toma fórmula, se Correcto. va desarrollando correctamente. Cuando llega a la parte cuando uno le da alimentos, uno por cierto temor a que el niño se ahogue, Sí, sí. uno le da muchas comidas blandas. Correcto. ¿Qué sucede cuando uno por mucho tiempo le da comidas blandas? El niño no ejercita los músculos maxilares y eso retrasa que el niño empiece a hablar.
Entonces, ¿qué pasa? Muchos padres no conocen que el hecho de que no le den alimentos más duros para que el niño ejercite va a retrasar Bueno, su sabía proceso eso, de mira. lenguaje. Pero eso es Entonces, importante. entonces viene la parte donde se alarman y que no, que el niño todavía no habla, no, balbucea, pero mira, ya tiene 1 año y medio y todavía no quiere hablar. Entonces, cuando pasan a la etapa de evaluación fonodiológica, el fonodiólogo le consulta, el niño mastica, el niño come carne, el niño come zanahoria. Todo eso entra dentro de la Claro. evaluación. Exacto, y todo eso entra dentro de la evaluación. ¿Por qué? Porque el niño entonces no ejercitó bien Yo los músculos recuerdo maxilares. escuchar ciertos especialistas hablar de niños pequeños en estos casos y decían, pero dale una manzana. Ujú. No, pero es que él no come. Déjalo con hambre y dale una manzana y verás cómo el niño se la come. Entonces me dio risa porque mi niña, gracias a Dios, pues ella no tiene ninguna condición, pero con Lía me funcionó. Estaba muy chiquita y dejaba los dientitos y yo dije, wow, ¿esto cómo ayuda? Exacto. Mira, algo que dijo Erika es básico, señores. Padres en negación. Yo recuerdo trabajar en colegios inclusivos y, wow, el problema más grande que teníamos a veces para poder asistir a nuestros niños eran los padres en negación. Porque, como dice Erika, no permitían que los niños avanzaran. Hasta un momento en el que a veces un niño estaba en kinder y el papá decía que no, que el niño, él no creía que era autismo, que su niño no podía tener una dificultad. Sí, Y exacto. atiendes al niño en segundo grado ya, ¿sabes? Ya 2 años después. Claro. Gracias a Dios, pues los niños siempre avanzan, pero los hubiésemos podido ayudar muchísimo si los padres hubiesen aceptado desde kinder que el Exacto. niño tenía esa O hasta dificultad. más Entonces, como desde padres, maternal. tenemos que estar abiertos a las posibilidades y siempre estar dispuestos a apoyar a nuestros Claro, hijos. por eso es bueno asesorarse siempre a especialistas y tener como estándar. Claro. Por ejemplo, yo sé que mi niño de tal edad a tal edad tiene que cumplir ciertas etapas, pero uno ya viene con toda como la referencia anterior de que, bueno, el paso por esto, puede que esto me retrase un poco esta etapa. Entonces ya uno tiene un estándar. Si uno ve que el niño se sale de ese estándar, dice, corriendo tengo que ir a buscar otra opinión, otro especialista para ir avanzando en esta etapa. Pero el detalle ahí es no asustarse tanto. ¿Por qué? Porque de repente piensas que el niño se retrasó una etapa, saltas a otra área y después el niño se salta esa etapa que debió cumplir. Y más adelante le va a hacer falta. Y después esa le va a hacer falta. Como algo tan sencillo como saltarte la etapa de gatear, que Exacto. es básica y fundamental para todos los seres humanos. Cuando tú te saltas esta etapa, a veces los padres dicen, oye, qué bien, mi hijo empezó a caminar, Sí, pero caminó no gateó. rápido. ¿Qué pasa cuando no gateas? ¿Qué puede traer eso? Una de las consecuencias más comunes de eso es la falta de coordinación y Falta de orientación. coordinación. Entonces, por eso es que cuando las personas ya se les hace un estudio y dice que no es que no gateaste, le hacen la terapia de gateo. Yo conozco un Adultos. amigo Sí, adulto que los mandaron a gatear. Tenía, o sea, eso te parece una tontería, pero no lo es. Pues él se saltó esa etapa Ujú. y él empezó a caminar y ahora de 28, 29 años, pues fue Qué porque gracioso. tenía algo, o sea, no nada físico, pero sí tenía algo y lo mandaron a gatear. Fue una de sus terapias, gatear, porque él como ser humano se saltó esa etapa y eso también influye como en cosas psicológicas, sociológicas y todas estas cosas. No, sí, casualmente yo conozco una persona que también se saltó la etapa de gateo y a la hora de manejar decía, yo tengo que poner una cintita en los brazos para diferenciar de izquierda y derecha. ¿En Porque, serio? sí, ¿De porque adulto? porque al manejar el estrés del manejo hacía que se confundiera de derecha a izquierda. Qué peligrosísimo. Entonces se ponía una cintita en los brazos para irse acostumbrando y irse relajando y ya dejó de usar. Qué Da- cosa Da- tan David, interesante. hace poco una mamá me escribió que tiene un niño que tiene 6 años que tiene trastornos del lenguaje. Ajá. Y ella estaba indecisa si inscribir o matricular a su hijo en una escuela, un colegio especial o una escuela no especial. Ahí hay ¿Tú un qué detalle. recomendarías? Ahí hay un detalle. Me quedé como con esa... Ahí hay un detalle. esa duda. ¿En qué fase del lenguaje es que el niño tiene problemas? Mm. Si es en la parte de el habla o si es la parte de comprensión de mensaje. Entonces, esas No son es lo fac- mismo. No es lo mismo. Claro. Porque cuando uno se evalúa con un especialista en fonodiología, él evalúa tanto la parte de expresión como la parte de comprensión. Si el niño al momento de que uno le da una orden o le habla y el niño no entiende bien el mensaje, el niño no va a poder expresar bien la Claro. respuesta del mensaje. Sin embargo, creo que todos estos niños tienen Entonces, que estar expuestos. Eso depende. Ajá, entonces. depende Pero exactamente. si está en la etapa que no lo expresa bien, es recomendable en una escuela con otros niños que no tengan Claro, alguna porque- condición porque no hay mayor estimulación que otros niños. Exacto, porque él va a replicar una conducta. Si ve que los niños van a hablar, él se va a forzar también a hablar. Pero ¿qué sucede en muchos casos? Cuando el niño tiene problemas de expresión, muchas veces les piden que tenga como un tutor o un asesor para que ayude al niño. En el caso de que tenga el problema de comprensión y expresión del lenguaje. Claro, Si es la parte de expresión, sí sería bueno que el niño, aparte de que esté en un colegio, con terapia. esté con terapia de lenguaje aparte. Así es. Meterlo de repente a un colegio no habitual con ciertas adaptaciones puede que sí lo ayude
pero después cuando lo quieras cambiar, vas a hacer que el niño tenga ese choque de nuevo. Claro. Entonces, preferiblemente sería meterlo en un colegio habitual. Pero con su terapia, Pero porque con su muchas veces terapia. ella me decía, pues tengo miedo, pues todos los papás hemos pasado por eso y no precisamente que nuestros hijos tengan que tener alguna condición. Tú tienes miedo cuando ya, o sea, a veces le transmitimos nuestros miedos, ¿no? Exacto. Que si lo van a rechazar, que si no lo van a rechazar, que si si va a ser querido, lo del Claro. bullying, todo esto. Uno tiene miedo, eso es Mire normal, que- pero no tiene que romper con eso porque al final, pues los niños tienen que hacer su ruta, Claro. su hoja de vida. Eso es cierto. Tenga o no tenga una condición, tienen que hacer su ruta. Claro Pero que sí. para esa parte escolar siempre sería bueno que un especialista en neuropsicología o psicología integrativa lo evaluara para saber cómo él se va a adaptar mejor. Porque si uno le va a dar también un choque muy fuerte al niño de sufrir exactamente ese bullying en el momento y que no se sepa expresar, también puede hacer que se cohiba Que más. no se puede defender. Claro. Exacto, va a hacer que se cohiba más también. Y en base a toda la conversación que hemos tenido, me gustaría casi que cerrar, porque ya está casi que sacada la conversación, diciendo algo muy importante, y yo creo que tú como madre lo entiendes, y me encanta escucharte cada vez que hablas de estos temas, y es que hay padres que son muy celosos, ¿Cierto? ¿sabes? Y sienten que sus hijos son como que es muy mío, y no dan la oportunidad de que otras personas ayuden a su hijo, de que otras personas le den cariño, lo apoyen, porque vamos, para eso están todos los profesionales en el Exacto. colegio, están todos los profesionales en los hospitales, están todas las personas, los familiares que se rodean, me explico, del niño. Y hay papás que de repente cuando ven que su hijo tiene una dificultad, intentan protegerlo del medio en vez de darle la oportunidad de salir y que el medio lo abrace. Y yo creo que esa invitación es importante esta mañana, permita que el niño pues interactúe y que reciba ese cariño de otras personas, Exacto. independientemente de la dificultad que se presente. Ahí en Controles hay uno de nuestro equipo preocupado porque él no baila bien y él dice que no gateó. Y la gente que no baila bien es porque Eso no gatea. coordinación. Coordinación, pase. tiene que ver Falta parte de la técnica, coordinación. Vamos a ponerlo a gatear durante todo el estudio para que coordine. Vamos al corte comercial. Gracias, Gracias David, a por ustedes. estar con nosotros en este tema tan interesante como siempre aquí en El Ají de tu Vida.